Rodríguez, que no hemos saludado. Por ahí mi hermana Elodia, mi hermana Mistala. Y bueno, los demás ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos. Estamos ya en el día pasando mitad de semana, ya estamos día jueves hoy. Y gracias a Dios hemos podido transitar durante todo este tiempo con muy buenos estudios, hermanos que nos animan con las lecciones, ustedes con su presencia y hermanos que habitualmente están viniendo aquí a plataforma. Tengo en este minuto ingresando Mana Luz Dari, Marcelo Tolosa y otra hermanita más que por ahí está llegando. Así que decía que es un placer cada tarde ya juntarnos, la familia de la fe, alrededor de la palabra de Dios y la buena voluntad de los hermanos que nos edifican a diario. Bienvenida mi hermana Luz Dari, mi hermana hermanos. Margiela, buenas tardes hermana, y mi hermano Marcelo Tolosa. Así que estoy silenciando micrófonos, me dicen que estamos ya conectados con Facebook, pero todavía ingresan algunos hermanos. iPhone de la hermana Gloria, la hermana Marta. Muy bien, bienvenidos todos, hermana. Hoy tenemos entonces la lección a cargo de mi hermano Mario Arellano. Gracias, hermano, como siempre, por tu gentileza de compartir con nosotros lecciones. Un hermano que a diario comúnmente está con nosotros trayéndonos muy interesantes lecciones. Así que es un gusto para reunirnos hoy y escucharle la palabra de Dios. Bienvenida mi hermana Marta, hermana Gloria y todos aquellos hermanos que están viniendo de continuo a la plataforma. Por ahí mi hermana Gloria también está haciendo ingreso. Así que vamos ya a denme un minuto para que nos tranquilicemos un poquito. Por ahí viene mi hermana Maggie también. Que nos tranquilicemos un poco para que oremos a Dios y pidamos por cada uno de nosotros, por el hecho de estar acá, por la bendición grande que recibimos cada día, de escuchar el Evangelio del Señor, la esperanza que se renueva de día en día en cada uno de los creyentes, y también por la oportunidad que hoy nos brinda mi hermano Mario para traer a nosotros una palabra de vida eterna. Estaba leyendo la información que envía mi hermano Oscar y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hablando acerca de Romano, ahí la lección que el hermano nos introducirá en esta tarde. Bien, vamos a orar. Néstor, te escucho, dame un minuto que estamos ingresando a algunos hermanos. El hermano Jorge Trola, predicador en Pilar, en Derqui, en Buenos Aires, está pidiendo que por favor consideren a su hijo Lucas, que es un hermano que también trabaja mucho en el Evangelio, porque está pasando por un momento muy difícil en cuanto a salud física. Necesita una operación y cosas de ese tipo, por si acaso. Muy bien, hermano. Hermano Jorge Trola, su hijo Lucas. Lucas Trola. Sí, Lucas, un buen muchacho. Sí. Muy bien. Nos ha escrito también la hermana esposa del hermano Carlos Bello, hablando acerca también de los hijos que están con algún problema de salud. Así que vamos a orar por ellos. Voy a pedir a mi hermano Cristian, por favor, Cristian, si pudiera ser gentil de poder orar esta tarde por nosotros. Como ya has escuchado, Lucas Trola, nuestro hermano que está pidiendo oración, y también los hijos, no recuerdo en este minuto, son los hijos de la hermana, del hermano Carlos Bello, que también están con problemas delicados de salud. Ellos están por acá, por el sur de Chile. Así que estaremos orando por aquello y por cada una de las necesidades de los hermanos aquí en plataforma y aquellos que no están también. Y sabemos, por aquí viene el hermano Pedro Vera. Dame un minuto, hermano. Y también por la lección que el hermano Mario hoy día nos va a impartir. Así que para que nuestros corazones estén atentos, nuestra atención esté allí y podamos edificarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Bienvenidos. Damos la bienvenida a mi hermano Pedro, que está por allí haciendo ingreso. Y vamos a orar a nuestro Dios. Hermano Cristian, gracias. Te ahora escuchamos. Bien, hermanos. Bueno, oremos. Señor Dios, buen Padre Celestial, una vez más acudimos a usted en oración. Una nueva tarde, Señor, de estudios. Le agradecemos por el tiempo que nos permite tener. Le damos gracias, Padre, porque
a través de estos medios, Señor, podemos ir progresando en nuestra vida espiritual, Señor. Queremos pedirle, Padre, por este día, Señor, especial de estudios, que usted pueda estar como siempre lo ha hecho, Señor, con nosotros, que pueda hacer nuevamente provecho, que bendiga a nuestro hermano Mario, Padre, para que él una vez más nos pueda bendecir en nuestras vidas, Señor, con una de sus buenas lecciones. Queremos pedir, Padre, por esta plataforma. Hay algunas personas que le buscan, Señor, y este también podría ser un medio, Señor, para que de alguna manera puedan acercarse a usted, Señor. Le pedimos por el futuro, Señor, de estos mensajes que quedan, Señor, guardados, que usted pueda también, Señor, a aquellos que le buscan, acercarlos de alguna manera. Queremos pedir, Señor, también siempre lo hacemos, por las cosas que aquejan, Señor, a la membresía, a su pueblo, y siempre dentro de todas nuestras peticiones para muchos hermanos, Señor. A veces hay peticiones que se tornan, Señor, con algo más de urgencia, y queremos pedir por todos nuestros hermanos, Señor, que se encuentran aquejados, principalmente, Señor, los que se encuentran aquejados de salud, los que son de edades más avanzadas, que usted pueda ayudar, Señor, para que puedan mejorar su calidad de vida. Pero queremos pedir, Señor, por la familia del hermano Carlos Bello, Señor, especialmente por sus hijos. Sabemos que han tenido problemas y han estado, Señor, delicados en su salud y aún persisten esas enfermedades, Señor. Queremos pedir por ellos, que usted pueda orar para que puedan ir mejorando, Señor, en el caso de ellos que ya están con algunos tratamientos. Y también, Señor, queremos pedir por Lucas, por el hijo, Señor, de los hermanos en Argentina, que usted también, Señor, pueda bendecirles a ellos a través de su voluntad, Señor, a través de la atención de los médicos y como usted estime conveniente en el caso, Señor, de cada uno. Queremos pedirle, Padre, por todos sus predicadores, por los hermanos que se han alejado, que ellos puedan volverse. Sin más, Padre, le queremos rogar que se quede en medio nuestro. Le agradecemos nuevamente por todo esto y como siempre agradecidos oramos por todos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Estamos así, entonces, arrancando un día más de estudio bíblico. Y como ya hemos señalado, la conducción hoy día está a cargo de mi hermano Mario Arellano. Hermano, generalmente ocupa pantalla. Le vamos a compartir inmediatamente. Está habilitada por si desea hacerlo, hermano Mario. Así que cuando usted guste, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, hermano Sergio, y gracias a los hermanos de la plataforma por la invitación y también a nuestros hermanos y hermanas que están acá en Zoom y también los que están en Facebook. Realmente, pues, es un gusto para nosotros poder compartir la palabra, porque la palabra del Señor, pues, debe ser la pasión de todo cristiano. Entonces, hoy vamos a estudiar esta porción basado en el libro de Romanos, capítulo 12. Voy a hacer dos cosas, hermano. Voy a compartir pantalla y por otro lado, mi internet hoy no ha estado bueno, entonces voy a detener mi video para que no suene entrecortado. Ok, entonces, como decía la invitación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Siempre, como toda la palabra, mis hermanos, el capítulo 12 de Romano me ha gustado mucho porque de alguna manera u otra, en el capítulo 12, Dios nos explica qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hablando un poco de los sacrificios siempre han existido, hermanos, a través de toda la historia de la humanidad, pues. Ya sea animales o seres humanos, estos eran asesinados para ofrecer su vida y su sangre a dioses paganos. El propósito era hacer aplacar la ira de sus dioses. Eso es lo que es la expiación, aplacar la ira, aplacar el desagrado, la molestia que tenían los dioses contra ellos.
Y esto pues efectivamente es una imitación de lo que realmente es verdadero, porque también Dios ha exigido sacrificios en el antiguo pacto y también entendemos y sabemos que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también Él ofreció como sacrificio. Entonces, el propósito del sacrificio, hermanos, era traer un tiempo de bonanza, un tiempo de bendiciones para sus sembradíos, para sus vidas, o detener alguna plaga que ellos estaban haciendo. Entonces, era común los sacrificios. Hoy en día no es común, pero en la antigüedad era común, pues. Entonces, para sus dioses, que sabemos que no eran dioses, sino que eran imaginación de hombres, pero de esta manera lo hacían. También los hombres de Dios y el pueblo de Dios también le ha ofrecido sacrificios a Dios en muchas oportunidades. Hombres como Abraham, Jacob, Noé, el pueblo de Israel, Samuel también, el profeta Eliseo, y muchos más llegaron a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Y el sacrificio, pues, no es más que una vida que se da, se entrega, y esa vida muere y derrama su sangre, y su sangre es utilizada con un propósito. Entonces, en Primera de Samuel 7:9 podemos leer, hablando de Samuel, dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Ok? Entonces fue una ofrenda que le dieron a Dios. Ahora, aquí utiliza dos palabras que se relacionan mucho, que es sacrificio y holocausto. Básicamente viene a ser lo mismo. ¿Ok? Lo que tal vez en el antiguo pacto, pues, unos tenían un propósito y otros otro, pero básicamente es eso, pues. Entonces, podemos ver que holocausto y sacrificio son términos diferentes, pero su significado es muy similar. Holocausto significa sacrificio entero. Holocausto es un tipo de ofrenda. El sacrificio también es un tipo de ofrenda, pero implica sacrificar una vida o inmolar, propiamente matanza o consagración. ¿Ok? Entonces, Dios estableció los holocaustos y los sacrificios como parte de las cosas que debía hacer el pueblo de Israel. Y esto sabemos que era sombra y tipo de lo que era verdadero, que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vemos que Israel cumplió la ley de Dios en muchas oportunidades, pero en otras oportunidades ellos cometieron el error no solamente de sacrificarle a Dios holocausto y sacrificio, sino que también lo hicieron con los dioses de las naciones paganas. El número 25, del 1 al 2, vemos, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Ok? Entonces, números, estamos prácticamente en los años iniciales del pueblo de Israel, pero vemos que más adelante el mismo Oseas vuelve a denunciar al pueblo de Israel por las mismas prácticas. En Oseas 11:2 dice, cuanto más yo los llamaba, está hablando Dios, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y hemos podido leer en el libro de los reyes y también en Crónica cómo ellos sacrificaban, llegaron a sacrificar sus hijos, ¿verdad? A dioses paganos, los pasaban por fuego. Entonces, los sacrificios siempre, hermanos, lo que quiero mostrarle con esto, ha involucrado la vida de alguien, o la vida de una persona, o la vida de un animal. Y ese animal o esa persona perdía la vida con el propósito de atraer la gracia y la bendición y el favor del Dios a quien se le ofrecía.
En Segunda de Reyes, capítulo 17, del 31 al 33, dice, los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartat, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramelet y a Anamelet, dios de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. O sea, vemos la contaminación que tenía el pueblo de Israel, pero ellos entendían lo que era sacrificio. Para nosotros, los cristianos hoy en día, hermanos, tenemos un concepto, entendemos el sacrificio, pero realmente no de una manera completa. ¿En qué sentido? En que realmente nosotros no hemos vivido épocas de sacrificio de personas o de animales. Eso no lo hemos, no hemos tenido esa experiencia. Nosotros comprendemos porque leemos la Biblia, leemos la historia, comprendemos lo que Dios dice, pero no es lo mismo vivirlo que leerlo. Entonces, el sacrificio era la entrega de una vida. Hoy en día, con esta sociedad como estamos, yo creo que cualquiera que fuese a sacrificar un animal para su Dios o para sus dioses, iban a ser denunciados. ¿Ok? Y cualquiera que fuese a sacrificar a una persona para su deidad falsa, también iban a ser denunciados, porque hoy la sociedad no lo permite. Para nosotros sería algo abominable, pero para ellos era algo normal. ¿Okay? Entonces eran ofrecidos, ¿verdad? Y estos animales o estas personas, en su mayoría de los casos, no lo hacían por su propia voluntad, sino que eran obligados por otros. ¿Ok? Entonces, entendiendo lo que es sacrificio, hermanos, desde el punto de vista bíblico, entonces el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que, hermanos, es un mensaje para usted y para mí, ¿ok? Para todo cristiano. Os ruego por las misericordias de Dios, ¿ok? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora fíjense, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, los está pidiendo que nosotros hagamos un sacrificio, el sacrificio de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de una manera voluntaria. Somos nosotros los que tenemos que determinar si realmente vamos a ofrecer a nuestro Dios nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto viene a ser adoración, pero una adoración razonada, entendida e inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí hay algo que se nos está pidiendo, y es que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, ¿ok? No un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, un sacrificio santo, ¿verdad? Sin pecado, apartado para Dios, y que sea un sacrificio agradable a Dios, porque hoy muchas personas tratan de rendirle un culto racional a Dios, pero a su manera. Nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Dios, ¿ok? Y eso es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, el sacrificio, mis hermanos, el sacrificio es un acto de adoración, es un culto donde se honra, se le da honor, se adora a nuestro Dios, pues es un sacrificio voluntario. Muchos se han equivocado con Dios pensando que a nuestro Dios se le puede ofrecer cualquier sacrificio. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiud? O se le puede adorar de cualquier manera. Y por eso es que vemos que tanto algunas iglesias del Señor como el mundo religioso en general
pues han ido agregando y estableciendo su propio sistema de adoración. Dios espera, hermanos, que nosotros ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio vivo. ¿Ok? ¿Y qué era un sacrificio? Era la entrega total de la vida a favor o para honrar a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida a Dios. Ahora, cuando digo toda nuestra vida es que no vamos a hacer, que no es que vamos a dejar de trabajar, cuidar a nuestra familia, no, sino que nosotros debemos estar totalmente al servicio de Dios, dispuestos en todo momento a servirle, adorarle, honrarle y hacer su voluntad. Es un culto agradable con una entrega total y voluntaria, cuerpo y alma. De esta manera, hermanos, es que nosotros demostramos el amor a Dios. ¿Ok? Otra versión, la nueva versión internacional, nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ¿ok?, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Adoración espiritual acá en la Reina Valera, culto racional. ¿Ok? Entonces, transformados, o no sea, entonces aquí dice, no se amolden al mundo actual. Ese es un problema que está afectando la espiritualidad de muchas personas. Se están amoldando al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esa renovación, ¿cómo la alcanzamos? Por la palabra del Señor. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena y agradable. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, mis hermanos, es el culto a Dios racional, el sacrificio vivo, santo y agradable, ¿es solo ir el primer día de la semana a reunirnos para cantar, llevar nuestras ofrendas, recordar la muerte de Cristo, orar a Dios y escuchar su palabra? No, hermanos, eso es apenas uno de los tantos mandamientos que Dios quiere que nosotros hagamos en sacrificio voluntario. A veces nos conformamos solamente con los domingos, pero déjenme decirles que bíblicamente es un problema para cualquiera de nosotros que adecuemos nuestro servicio a Dios a solamente cumplir 2 horas el día domingo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, Dios nos pide a nosotros una entrega total. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender, que nosotros debemos ofrecer todo nuestro cuerpo en una entrega completa, total a nuestro Dios. ¿En qué sentido? En que debemos estar dispuestos a servirle, a hacer los sacrificios necesarios, a entregar tiempo, recursos, entregar a veces esas cosas que Dios espera de nosotros. A veces el sacrificio de no hacer algo que nos agrada por agradar a Dios. Entonces, es necesario que entendamos que Dios está esperando una entrega completa, total. ¿Ok? Entonces, aquí creo que está la nueva traducción viviente. Dice Romanos 12, del 1 al 2, dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Con qué? Con su palabra. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Primero, ofrecer nuestros cuerpos. Es una entrega total, hermanos. Ahora, cada uno de nosotros debemos entender y analizar hasta qué punto estamos dispuestos a servir a Dios. ¿Ok? Tal vez hoy vemos cristianos que están muy entregados a las cosas del Señor, pero también vemos cristianos que a veces ni siquiera
son regulares los días domingos. Entonces, cuando Dios pide nuestro cuerpo, se está refiriendo a todo, hermanos, a todo. Romanos 6 del 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hoy en día, mis hermanos, nosotros entendemos que en el momento del bautismo, nosotros dejamos de pertenecernos. Ya nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente ya no nos pertenece, ya no son nuestros. Y esa es una de las cosas que más a veces nos cuesta, entender que ya somos de Cristo, que ya tenemos que pedirle a Cristo en su palabra, tenemos que entender qué es lo que Él quiere y no quiere, qué debemos hacer y no hacer, no satisfacer nuestros propios deseos, sino los deseos de aquel que murió por nosotros, que nos compró con su sangre, que nos redimió y nos reconcilió con nuestro Dios. Ya no nos pertenecemos. Su cuerpo, su alma, su mente, su espíritu, hermano, no es suyo, es de Dios. Primera de Corintios 6 del 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y cuando dice que no sois vuestros es muy claro, hermano, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué no somos nuestros? ¿Por qué mi cuerpo no es mío? ¿Por qué el cuerpo suyo no es suyo? Porque son de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos con nuestro cuerpo? Que lo presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ok? ¿Y qué significa eso, hermanos? Pues la disposición que tenemos nosotros de honrar a Dios. ¿Ok? Fíjense que aquí el libro de Hebreos 13:21 nos dice, os haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios nos capacite para hacer su voluntad? Y dice algo muy hermoso acá, dice, haciendo Él, ¿quién? Cristo, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios opera a través de nosotros, hermano. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros los miembros de ese cuerpo. Cristo no viene a la tierra a predicarle a la gente. Él necesita que sus discípulos lo hagan. Cristo no viene a consolar a un hermano personalmente. Él necesita que nos lo hagamos los unos a los otros. Y esto es importante entenderlo para que no nos hagamos perezosos ni descuidados en las cosas del Señor. ¿Okay? Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que tiene los mandamientos de Cristo, o sea, el que los conoce y los guarda o los obedece, ese es el que realmente ama a Cristo. El que tiene los mandamientos de Cristo, pero no los obedece, él no ama a Cristo. Él cree que ama a Cristo en sus sentimientos, pero Cristo no lo ve como que él lo ama. Y el que me ama, dice una hermosa promesa, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos? Guardar los mandamientos de Dios. Entonces, la palabra nos ha dicho en muchas oportunidades que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, o sea, no amoldarse a las prácticas pecaminosas del mundo, aquellas que no nos convienen. O sea, hay cosas que tal vez la palabra no nos los prohíbe, pero no son convenientes para nosotros, porque va a hacer tropezar al mundo inconverso y también va a hacer pecar, tropezar muchas veces a los mismos hermanos. Hay cosas del mundo que nosotros seguimos practicando y no hay problema, porque Dios no la prohíbe, pero hay prácticas, costumbres del mundo que no son convenientes para el cristiano y muchas tampoco son, no solamente que no es conveniente, sino que no debemos practicarlo.
Entonces nosotros debemos amoldar nuestra vida a los pensamientos de Dios, a la voluntad del Señor. Por eso entonces en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, hay que transformarse, hay que cambiar nuestra manera de pensar, hay que cambiar nuestra manera de ser. Ya nosotros no podemos seguir siendo hombres y mujeres carnales, que la palabra pareciera que no ha hecho nada en nosotros. Nosotros tenemos que haber sido transformados por la palabra. Si tenemos 1, 2, 3, 5, 50 años en el Evangelio, tenemos que tener diferentes grados de perfección espiritual, de madurez espiritual. Pero si nosotros, después de muchos años, seguimos teniendo los mismos defectos con que nos bautizamos, quiere decir que la palabra no ha hecho mucho en mí. ¿Okay? Entonces dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de Jerusalén dice, y no os acomodéis al mundo presente. La Biblia de las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo. Y la nueva versión internacional dice, no se amolden al mundo actual. Y esto a veces, yo veo, por ejemplo, las nuevas generaciones de cristianos, veo que se están amoldando, muchos se están amoldando al mundo. Y no solamente los nuevos, hermanos, sino que también algunos que ya tienen algunos años también se están amoldando a las cosas del mundo. Entonces, cada uno debemos analizar, usted hermano, usted hermana y yo tenemos que analizar, ¿realmente estoy entregando mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Es lo que Él me está pidiendo. No solamente me está pidiendo que vaya el domingo 2 horas, me está pidiendo una entrega completa, total. ¿Ok? Entonces, es importante que evaluemos qué tanta importancia le estamos dando a las cosas del Señor. O sea, realmente qué relevancia le estamos dando en nuestra vida a la voluntad de Dios, al reino de Dios y su justicia. Nos dice la Biblia de las Américas en 2 Timoteo 3 del 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Perfecto, hermanos, es maduro espiritualmente, es completo. Ahora, si la escritura tiene este poder para transformarnos, ¿por qué algunos de nosotros no hemos cambiado? ¿Por qué algunos de nosotros no hemos crecido? Porque la palabra, para que haga efecto, para que surta efecto, para que haga lo que debe hacer, debemos ir a acompañarla de fe. O sea, tenemos que creer y tenemos que obedecer. Entonces, el autor, Pablo, empieza a decirnos algunas cosas que nosotros debemos hacer para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y tiene que ver con el servicio a Dios y con el servicio a nuestros hermanos. Entonces, la primera cosa que nos dice es que debemos ser humildes y valorar a nuestros hermanos. Romanos 12, del 3 al 5 dice, digo pues, por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? ¿Okay? Primero, que no debemos enaltecer, pensando que yo sí esto, yo aquello, yo hago esto, aquel no hace aquello. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado, sino que nosotros debemos tener un concepto de humildad con nosotros mismos y considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Y dice que aunque nosotros veamos, hermanitos, que pareciera que uno dice, como que no hacen o como que no tienen mucha influencia en la iglesia, en el cuerpo, pero sin embargo ellos tienen su función. Todos tenemos importancia en el cuerpo de Cristo, todos.
Por eso debemos ser humildes los unos a los otros, no creernos superiores, más santos, más comprometidos en las cosas del Señor, porque no es así. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo, hermano, mi responsabilidad como cristiano es verlo a ustedes como superiores a mí. Eso es lo que me está diciendo Dios. Y cada uno de ustedes tienen que ver a sus demás hermanos como superiores a ustedes. Esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, otra cosa que sigue diciendo en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, es servir diligentemente a nuestros hermanos. Y aquí hay que tener cuidado porque a veces dejamos la responsabilidad en algunos varones, en el evangelista, en los ancianos, y el resto del cuerpo de Cristo pareciera que no pertenece a un cuerpo, sino solamente los domingos. Algunos no se involucran con los hermanos, no buscan la manera de ayudarlos, no buscan la manera de servirles, no buscan la manera de ser útiles dentro de la iglesia del Señor, dentro del reino del Señor. Déjeme decir, hermanos, que aquel cristiano que realmente no está haciendo un gran esfuerzo dentro del reino del Señor, tiene el camino de la salvación, lo tiene bastante complicado. Ahora, ¿por qué lo digo yo? ¿Porque soy Dios? No, porque la palabra lo dice. Y todos debemos creer lo mismo. ¿Ok? Entonces, el que no valora la hermandad, no se interesa en la hermandad, tiene un problema que debe considerar, porque no es alguien aislado. Todos tenemos que estar unidos, ayudándonos, unos ayudando a uno, otros a otros, unos hacen unas cosas, otros visitan a los enfermos, otros le llevan la palabra a uno, otros le llevan alimentos a otro, se reúnen, se animan, ese es un deber ser dentro del reino del Señor. Romanos 12, del 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí estamos viendo algunos, por ejemplo, profecía era un don milagroso que se daba en el primer siglo, ya no existe. Pero la palabra profecía en sí significa alguien que habla de parte de Dios. Entonces, aunque hay algún don que otro acá que ya no tenga vigencia porque ya desapareció, sin embargo, el mensaje que se estaba dando en aquel momento y que se sigue dando hoy es que cada uno de nosotros tenemos que ver cómo ayudamos, cómo servimos, ¿ok? Si somos de los que nos gusta servir a los hermanos, si somos los que nos gusta enseñar, si somos de los que nos gusta repartir, los que nos gusta hacer misericordia, cada uno de nosotros tenemos que hacer algo, ¿ok? Y eso es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, si hacemos eso, entonces también vamos a estar amando a los hermanos con sinceridad. Esta es otra cosa que también tenemos que evaluar, porque a veces hay como recelo entre los hermanos, a veces algunos tienen conflicto unos con otros no les gusta aquel cómo habla, no le gusta cómo mira al otro, aquella no le gusta cómo se viste la hermana. Y entonces, cuando vamos a demostrar cariño, amor, lo hacemos fingidamente. Y fingir, hermanos, es hipocresía. Y la hipocresía involucra engaño y mentira. ¿Y por qué engaño y mentira? Porque yo estoy tratando de demostrarle al hermano o a la hermana que los amo en Cristo, pero en mi corazón, en mi interior, realmente tengo algo contra ellos y no me gusta, no me agrada, no me parece. No me gusta cómo enseña el hermano Mario, me desagrada. Ay, cada vez que lo veo, bueno, no quiero ni prender el computador porque me molesta cómo habla él. Hay que tener cuidado. Entonces, Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento.
aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué es lo malo en este contexto? La hipocresía, hermano, el fingir. ¿Qué es lo bueno? Que nuestro amor sea sincero, un amor fidedigno, un amor genuino. Entonces, alejémonos de la hipocresía con los hermanos. Otras versiones dicen el amor sea sin hipocresía. Otra cosa que para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es honrar y valorar a los hermanos. Otro mandamiento que se da aquí en Romanos 12:10, que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El amor fraternal, hermanos, es un amor filial, un amor de cariño, un amor de relación, de contacto. Es un amor genuino. Pero si yo, como cristiano, yo no me involucro con los hermanos, ¿cuándo creen ustedes que yo voy a desarrollar un amor fraternal con ellos? Sí, los puedo amar según la palabra, que le tengo buena voluntad, el amor agapao o ágape, pero y ese amor filial que debemos tener, ese amor de compañerismo, de que estamos luchando por la misma meta, por la misma pasión, que amamos juntamente a Cristo, que queremos hacer lo mejor para el reino del Señor, ¿dónde queda? ¿Ok? La nueva versión internacional lo dice así, ámense los unos a los otros con amor fraternal y respetándose y honrándose mutuamente. Respetarse uno a los otros, honrarse, hermano. ¿Qué significa honrarse? Honrarse significa dar reconocimiento, valorar lo que los otros hermanos tienen, lo que los otros hermanos hacen, lo que los otros hermanos tienen. Y a veces es difícil cumplir con este sacrificio vivo, porque si no tenemos contacto con los hermanos, ¿qué clase de sacrificio vivo estamos ofreciendo? ¿Recuerdan el juicio de las naciones? Cuando Cristo va a poner los cabritos apartados de las ovejas. ¿Y quiénes son los cabritos? Los que no hicieron nada por los pequeñitos de Cristo, por los hermanos. ¿Qué otra cosa nos pide Dios? Servir a Dios fervientemente, hermanos, con pasión, con aquellas ganas, leer la palabra con gusto, orar con gusto, ir a los estudios con ganas, predicarle a las personas con aquella pasión, interesarse en las cosas del Señor, pero fervientemente. Y a veces, pues cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. La Nueva Traducción Viviente lo dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Oh, qué fastidio, ir otra vez para congregarnos. Oh, estos hermanos se ponen a inventar cosas, que hay que ir a tal sitio. Otra cosa, hermanos, el sacrificio vivo implica no desanimarnos, ni dejar que que nuestro ánimo, que nuestra fe, que nuestra esperanza decaiga. Eso también, porque el cristiano debe mantener siempre un alto nivel de ánimo, de esperanza, de confianza en Dios. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración, gozosos. La esperanza, hermanos, es algo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Por eso el mundo dice un dicho popular que es lo último que se pierde es la esperanza, porque cuando ya no hay esperanza, ya no hay motivo para seguir adelante. Entonces, si tenemos esperanza, debemos mantenernos gozosos en las cosas del Señor, a pesar de que estemos sufriendo las tribulaciones, pero sin embargo, somos constantes en la oración. Santiago 12:4, Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, sumo gozo, mis hermanos, suma alegría,
cuando estemos pasando no por una prueba, sino por diversas pruebas. ¿Ok? Voy a acelerar porque se me ha ido el tiempo y quiero terminar el estudio. Otro punto es ayudar a los hermanos en sus necesidades y ser hospitalario. Romanos 12:3 dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Hay dos maneras de ayudar, hermano, por lo menos a primera vista. Una es a través de las ofrendas y otra es la ayuda personal que cada uno de nosotros podamos dar a un hermano en necesidad. ¿Ok? A veces no queremos ayudar porque para eso están las ofrendas, pero si está en nuestras manos ayudar a alguien con nuestro dinero, pues hagámoslo porque es una responsabilidad que tenemos. Y después habla de la hospitalidad, que es realmente algo en que a veces yo he podido notar que se falla mucho en la iglesia del Señor, porque generalmente quien ofrece su casa para hospedar es el predicador o los ancianos, pero el resto de los hermanos a veces no ofrecen su casa para hospedar. Y básicamente lo que significa practicar la hospitalidad es amor a los extranjeros. ¿Ok? Después, bendecir a quienes nos persiguen y lastiman. Romanos 12:14, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué quiere Dios? Que nuestro sacrificio es que cuando a mí me lastiman, cuando a mí me quitan algo, cuando a mí me perjudican, bendecir a aquel que me lastimó. Porque al yo tragarme mi molestia, mi rabia, mi desagrado, y en vez de maldecir, bendigo a aquel que me lastimó, lo que estoy haciendo es presentar un sacrificio que es agradable para nosotros, para Dios. ¿Ok? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime con los otros miembros de la iglesia. Esto es parte de la comunión, hermano. Si yo tengo contacto con mis hermanos, cuando ellos estén gozosos, yo voy a estar feliz con ellos. Cuando ellos estén sufriendo, yo voy a estar sufriendo con ellos. Yo los voy a estar animando. Vamos a estar unidos, ¿verdad? En una comunión, asociándonos los unos con los otros. ¿Ok? Romanos 12, del 15 al 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, lo dice un poco más claro. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto es un mandamiento, hermano. Vivan en armonía unos con otros. Ese conflicto, esa peleadera, esos pleitos que a veces hay entre la hermandad no son de Dios. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Pero ¿cuál gente común? Está hablando de los humildes en el reino del Señor. Y no piensen que lo saben todo. La Nueva Versión Internacional dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No dejarnos vencer por el mal, hermano. Romanos 12:21 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este contexto que estamos estudiando, cuando dice no sea vencido de lo malo, tiene que ver con todo aquello que dejemos de hacer o de cumplir con todo lo que viene diciendo Dios en este contexto. ¿Ok? Y dice, vence con el bien el mal. No maldecir a nuestros enemigos, ayudar a nuestros hermanos, honrarlos como Él quiere, servirlos, servir a Dios con fervor, con pasión, o sea, todo eso que hemos estudiado. Para concluir, mis hermanos, debemos evaluar si somos sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que evaluarlo. ¿Okay? Dios quiere nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra mente, que estén siempre prestos y disponibles a su servicio, haciendo lo que agrada a su voluntad. No seamos como Nadab y Abiud, que le ofrecieron lo que ellos quisieron a Dios. Amarle no solo de palabras o de pensamiento, de sentimiento. ¿Ok? Podemos rendir culto, adoración o servicio a Dios cada domingo, pero debemos entender que no es suficiente.
Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que nos está enseñando el capítulo 12 de Romanos, hermano. Desde el versículo 1 hasta el que estudiamos. Este es el principal mandamiento. Si no le damos importancia a la iglesia de Cristo, si no le damos la relevancia, lo indispensable a los hermanos para nuestra salvación, entonces no estamos siendo sacrificios vivos y agradables a Dios. Nuestra adoración y sacrificio es deficiente. Hermanos, esto era lo que quería compartir. Gracias por la invitación, gracias a los hermanos por acompañarnos. Que Dios les bendiga, hermano Sergio Pino. Gracias. Amén, hermano Mario. Qué buena lección, qué buenos textos que el hermano introdujo. Romanos 12, una excelente exposición. Me encanta hablar también de eso porque hablamos de nuestra conducta y entendiendo aquello, la posición que tenemos en Cristo. Y esto básicamente con respecto a la salvación que nos ofrece. Hay tanto material allí, me gustó muchísimo la lección, básicamente verso 1, verso 2, no dejar llevarse por la corriente del mundo, sino más bien la palabra lo habla muy amplio el concepto de transformarse en el modo de pensar, en la disposición frente a muchas cosas y frente a una de ellas, la moralidad, transformarse frente a aquellas cosas que son corruptas. Excelente, hermano. Gracias por la lección. Gracias por los hermanos que nos han visitado hoy día en plataforma. Quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo para escuchar esta buena lección. Ha sido un buen momento que hemos pasado en compañía de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a orar por aquello. Vamos a dar gracias a Dios por este momento, por la lección y que Dios nos ayude a retenerla y a poder básicamente transformar nuestras vidas. Y eso entonces, entendiendo que Cristo es dueño, Dios de nuestra existencia y lo debemos a Él. En virtud de aquello, entonces, será fácil poder seguir ese conducto regular de la transformación. Bien, quiero invitar a hermano Jorge Figueroa, si es posible que tú nos puedas guiar en una oración, hermano, esta noche. Estamos orando por, particularmente en esta noche nos han pedido por Lucas Trola, que está con problemas de salud, y también por los hijos de Carlos Bello, 2 de sus hijos. Yo no sé si está ahí por ahí, hermano Jorge Figueroa, que pueda abrir su micrófono para que nos pueda conducir en una oración. Aquí, hermano. Ahí está. Muchas gracias, mi hermano. Arriba, Como te mencionaba, estamos orando por Lucas Trola, un joven, y también por los hijos de nuestro hermano Carlos Bello, si fueras tan gentil a hacer mención de aquello. Y también un agradecimiento por mi hermano Mario por la buena exposición del día de hoy. Te escuchamos, mi hermano Jorge. Gracias. Bueno, hermano, no he tomado nota de los hermanos que hay que orar. Me dijo muy rápido. Si me lo repite, por favor, No, Lucas. Disculpa. Lucas Trola Y los hijos del hermano Carlos Bello. Carlos Bello. Gracias. Bueno, oremos, hermano. Oremos. Padre Santo, Padre Justo, gracias le damos. Todos sus hijos en comunión santa, aunque lejos, a través de esta imagen, este video virtual, unidos ante usted, unidos ante su palabra. Al escuchar esta hermosa palabra que nos habla, hermano, nos ha guiado. Estamos muy reconfortados. Le pedimos a usted siempre sus bendiciones, su protección divina y su manto bendito que nos cura para que todo nos vaya bien. Gracias le damos, Padre, y le pedimos muy especial por la salud de los hermanos Troya, los hijos de los hermanos Bello, también agradeciendo al hermano que ha hecho la exposición que nos ha llevado el día de hoy, nos ha ilustrado y nos ha permitido el crecimiento espiritual que nosotros tenemos. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Padre, siempre sus hijos estaremos creciendo cuando usted nos permita en estos momentos, en estos conocimientos, en estas enseñanzas, en la sabiduría de su santa palabra. Gracias le damos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Jorge. Hermano Néstor, usted tiene la palabra. Eso me gusta. Bien, vamos a leer aquí toda la asistencia que hemos tenido el día de hoy en Facebook. Ahí estuvo la hermana Seila Olinda Soto, Erinelsa Velázquez, Rubiela Cortés López,
Hernán Castellanos González, Vanessa Vega Araya, César Martínez, Susana Treviño, Isabel Ramos, Sabrina Nurias, César Morales, Neris Ávila, Mauricio Reyes Pérez y Luis Feliciano Mundaca. Todos ellos estuvieron ahí escuchando atentamente esta tremenda lección que nos dejó el hermano Mario. Y los invitamos, pueden volver a escucharla si gustan nuevamente para tener una doble bendición. Y por otro lado, pueden escucharla en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las 3 letras, PDA, Iglesia de Cristo. Pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus opiniones, y eso sería fantástico también para apoyar esta obra. A ver si tenemos algún saludo, alguna cosa. La hermana Susana Treviño dice: saludos y bendiciones desde Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. Isabel Ramos dice: bendiciones para todos, hermanos, desde Cuba, Santiago de Cuba. Neris Ávila dice: bendiciones, hermanos, desde allí de la ciudad de Holguín. Ya, Hernán Castellano González dice: bendiciones para todos, hermanos y hermanas, desde Cuba. Luguela Cortés López: saludos y bendiciones para todos. Erinelsa Velázquez dice: amén. Y luego dice: bendiciones, hermanos, en la fe. Todo eso es lo que tenemos, hermano Sergio. Bueno, déjame dar nota o lectura, algunos mensajes acá también. La hermana Luz Dari dice: buenas noches, hermano. Para dar gracias a Dios por la cirugía de mi madre Flor. Hoy terminó a las 3 p.m. Les pido sus oraciones por mis hijos, sus vidas espirituales. El hermano Ralph Mitchell nos dice: disculpa, me debo retirar para atender la plataforma de la iglesia aquí en Santiago a las 21 horas. Bendiciones y buen tema presentado por el hermano Mario. También dice la hermana Marix: amén, muchas gracias, hermano Mario, muy buena lección. Saludos a todos los hermanos en plataforma, y creo que algo más queda por acá. Sí, hermana Ludari, excelente, hermanos, excelente tema, hermano Mario, Dios le bendiga, dando sabiduría, que Dios nos ayude a presentar nuestros cuerpos agradables a Dios y también amarnos unos a otros. Bendiciones para todos los hermanos en Cristo. Raquel Muñoz: gracias, hermano Mario, me retiro, voy a otro estudio. Y Marco y Luisa dice: muchas gracias, hermano Mario, por el estudio, que Dios le acompañe a todos los hermanos en esta noche. Nos retiramos. Un abrazo fraterno. Muy bien, ahí está también varios hermanos. Hoy fue una linda jornada, muchos hermanos viniendo. Gracias por todos aquellos que se apartaron este tiempo para estar con nosotros. Me resta decir si hay alguna opinión, algún comentario que quisieran hacer acerca de la buena exposición que el hermano ha tomado. 2 textos fantásticos ahí de Romanos capítulo 12 que son de mucha enseñanza. ¿Algo que mencionar, hermanos, antes de retirarnos? La lección ha estado muy clara, como decimos, muy al hueso. Muy buena exposición que el hermano nos brindó esta noche. Néstor, ¿algo que decir antes de finalizar? Yo creo que decir algo más sería echarlo a perder. Está todo Entonces bueno. no diga nada. Bueno, muy bien. Más vale decir las palabras. Muy bien, Néstor. Gracias. Bueno, estamos llegando al término de esta jornada. Mañana concluimos la semana y queremos invitarles para que se hagan el tiempo, si Dios lo permite. Estaremos siempre entre las 8 y las 9, hora aquí en Chile, con la misma contraseña, mismo ID. Gracias y que Dios les bendiga. Especial, hermano Mario, muchas gracias por tu buena lección. Que Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches con todos. Gracias, hermano. Buenas noches, mi hermana. Dios le bendiga. Dios Buenas le noches. bendiga. Cuídense. Bendiciones también, hermano. Hasta luego. Amén, Buenas hermanita. noches. Hasta luego. Chaito, chaito. Hasta Buen luego. descanso. Igualmente, pues, por ahí Vale, David hermano Fuente. David. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hermanos. Chao, hermano Eh, Mario. Buenas muchas noches. gracias. Cuídense. Feliz noche. Igualmente, hermano. Gracias. Ahí está. Hermano Rigoberto. ¿Qué pasó, hermano? Lo tienen clausurado. Ese es su amigo. Espérate que voy a terminar.